Esa mañana, el cielo tenía un color incierto, como si no quisiera decidir entre el amanecer y la niebla. Un hombre caminaba solo por un sendero de tierra que conocía de memoria. Sus pasos eran lentos, cansados, pero firmes. En sus manos había la historia de muchos días repetidos: trabajo, cansancio, silencio y la sensación de que nada cambiaba realmente. Durante años, aquel hombre creyó que trabajar era lo mismo que vivir. Desde joven le enseñaron que quien no trabaja no vale, que el descanso era pereza y que levantarse cada día era un acto de honor. Pero con el paso del tiempo, algo empezó a dolerle por dentro, algo que no tenía nombre. No era el cuerpo, era otra cosa. Como una voz que decía: ¿y todo esto para qué? El predicador, en el antiguo libro de Eclesiastés, observó lo mismo hace miles de años. Dijo que todo esfuerzo bajo el sol parecía un viento que pasa y no vuelve. No se burlaba del trabajo, solo lo miraba con ojos sinceros. Veía a los hombres construir, ganar, competir, acumular, y aún así sentirse vacíos. Había algo en el fondo de la vida que no se llenaba con el sudor. El hombre del sendero recordaba los días en que cada amanecer era una carrera. Abría los ojos con prisa, porque había tanto por hacer. Sin embargo, mientras más hacía, más se alejaba de sí mismo. Empezó a notar que sabía cuándo debía entregar tareas, pero no cuándo debía respirar. Conocía los horarios del trabajo, pero no el ritmo de su alma. Eclesiastés no condena el esfuerzo, solo lo recoge con ternura y lo examina, como quien toma un fruto y lo observa a contraluz, buscando qué hay dentro. El predicador sabía que el trabajo puede ser hermoso, pero también puede volverse una trampa cuando el corazón se olvida del porqué. Cuando ya no trabajamos para vivir, sino que vivimos solo para trabajar, algo del alma se apaga lentamente. El hombre se detiene, mira sus manos, llenas de pequeñas cicatrices. Cada línea, cada marca, cuenta una historia. Pero cuando intenta recordar la última vez que sintió alegría en lo que hacía, no puede. No por falta de logros, sino porque en el camino se le perdió la sonrisa. Había cumplido metas, sí, pero no recordaba la razón por la que había empezado. El sol comenzaba a levantarse. Sus primeros rayos doraban el polvo del camino. El hombre pensó en esas palabras antiguas: todo es esfuerzo bajo el sol, y entendió que no hablaban de desesperanza, sino de lucidez, que el predicador nos invita a ver que el esfuerzo, sin propósito, termina repitiéndose como un eco en el vacío. Un ruido que no calma, solo llena el silencio. Durante muchos años, las personas han buscado sentido a través del trabajo. Queremos sentirnos útiles, necesarios, valorados. Y eso no está mal, pero hay una línea invisible donde la búsqueda se convierte en carga. Cuando el hacer ocupa todo el espacio del ser, el alma se encoge. Es entonces cuando, incluso rodeado de éxitos, uno puede sentirse completamente solo. El hombre recuerda cuando era niño. No sabía de horarios ni de obligaciones. Jugaba con tierra, se reía del viento, se sorprendía del movimiento de las sombras. En aquel tiempo no conocía la palabra productividad, pero conocía la alegría. Y ahora entendía que quizá había confundido responsabilidad con olvido, que en su deseo de ser alguien dejó de ser sí mismo. Eclesiastés, el sabio cansado, mira al mundo y no le da respuestas fáciles. Solo observa, habla de la vanidad de todo esfuerzo humano, no para destruir la esperanza, sino para limpiarla de ilusiones vacías. El hombre del sendero siente que algo dentro de él se afloja al escuchar esas palabras. Es como si al fin alguien hubiera puesto voz a su cansancio más hondo. El trabajo puede construir ciudades, levantar familias y traer pan a la mesa, pero también puede vaciar el alma cuando se vuelve la única razón para existir. Eclesiastés lo entendía. El cuerpo puede resistir el cansancio físico, pero el alma se quiebra cuando no encuentra sentido. No es el peso del trabajo lo que más agota, sino la sensación de hacerlo por nada. En el silencio del camino,
El hombre se pregunta cuándo comenzó a correr tanto. Quizá fue el miedo. Miedo a quedarse atrás, a no ser suficiente, a no tener valor si no producía algo todo el tiempo. Y en esa carrera dejó atrás lo más simple, una conversación sin apuro, un amanecer compartido, una tarde de descanso sin culpa, cosas pequeñas pero esenciales. El predicador diría que todo tiene su tiempo, que hay un momento para sembrar y otro para descansar. Pero la vida moderna, igual que en los tiempos antiguos, parece haber olvidado ese equilibrio. Se siembra sin pausa, se cosecha sin alegría. El descanso se vuelve culpa, el silencio se vuelve miedo, y así el alma se seca poco a poco, como tierra sin lluvia. El hombre mira el horizonte, el viento sopla suave y el polvo se levanta como un suspiro. Empieza a caminar más despacio, sin prisa. No porque haya encontrado todas las respuestas, sino porque entiende que las preguntas también merecen descanso. Que tal vez no hay que correr todo el tiempo para sentirse vivo. Eclesiastés no nos pide abandonar el trabajo, sino mirarlo distinto. Nos recuerda que no somos máquinas, sino almas que respiran, sienten y buscan sentido. Que el valor de un día no está solo en lo que producimos, sino en cómo miramos, cómo amamos y cómo seguimos de pie, incluso cuando nada parece suficiente. Al final del día, el hombre se sienta a la orilla del camino. No ha dejado de ser trabajador, pero algo ha cambiado. Ya no busca un resultado inmediato, sino una forma de estar en paz con lo que hace. Mira el sol ocultarse y escucha el eco de sus propios pensamientos. Y en ese eco, entiende que el cansancio del alma no se cura con más esfuerzo, sino con sentido. El cielo se vuelve rojo, el aire se enfría y una frase flota entre el polvo y la luz. Todo es esfuerzo bajo el sol, no como resignación, sino como reconocimiento. Porque hay algo sagrado en admitir que no todo depende de nosotros. En aceptar que el trabajo puede ser parte del camino, pero no todo el viaje. Y así, en silencio, el hombre se levanta. El camino continúa. La noche anterior, el hombre apenas había dormido. Se había quedado mirando el techo, repasando cada una de sus decisiones. Pensó en todo lo que había hecho para llegar hasta allí, en los años que entregó a su oficio, y en cómo, sin darse cuenta, su nombre se había vuelto sinónimo de su trabajo. Ya no era solo una persona, era un rol que debía cumplir todos los días, sin descanso. Desde pequeño le dijeron que el valor estaba en lo que lograra, que su nombre se haría grande si dejaba huellas visibles, si producía algo que los demás admiraran. Así creció, alimentando su identidad con resultados, con horas extras, con logros que otros aplaudieran. Y al principio, ese reconocimiento era dulce, como un aplauso que llenaba el corazón. Pero el predicador de Eclesiastés habría mirado esa escena con una mezcla de ternura y tristeza. Sabría que el alma humana puede perderse fácilmente en la imagen de sí misma, que cuando uno confunde el ser con el hacer, termina prisionero de su propio reflejo, porque llega un punto en que no sabes quién eres sin tu trabajo, y eso asusta. El hombre recordaba los domingos de su infancia, cuando su padre llegaba con las manos llenas de tierra. Había trabajado todo el día, pero en sus ojos había paz. No hablaba de metas ni de ganancias, hablaba de árboles, de nubes, del olor a pan recién hecho, y en aquel gesto sencillo había algo que hoy parecía haberse perdido, la alegría de simplemente existir. Con los años, la vida cambió. La palabra trabajo comenzó a significar identidad, posición, poder. La sociedad lo confundió con el alma misma. Ya no importaba cómo se sentía alguien, sino cuán productivo era, cuántas cosas podía mostrar. Y así, lentamente, el hombre fue desapareciendo detrás del personaje que había construido. Eclesiastés observa esta confusión con una sabiduría profunda. Vanidad de vanidades, dice, como si sus palabras se dirigieran a todos los que un día se olvidaron de sí mismos por cumplir expectativas.
El sabio no desprecia el trabajo, lo que lamenta es el exceso de orgullo que puede esconderse detrás de él, porque cuando el alma busca identidad en algo que no dura, acaba vacía cuando eso se desvanece. El hombre despertó al amanecer y caminó hacia la ventana. La ciudad aún dormía, pero en su mente ya resonaban las tareas pendientes. Sintió que su cuerpo se movía solo, como si su voluntad ya no perteneciera a él. La rutina lo había domesticado, y la costumbre se había convertido en una voz que le dictaba cada paso. Durante años, la gente lo había felicitado por su disciplina, por su entrega, por su éxito, pero nadie le preguntó si aún disfrutaba lo que hacía. En algún punto, dejó de ser una persona y se volvió una función. Ya no decía, yo trabajo en esto, sino, yo soy esto. Y esa pequeña diferencia cambiaba todo, porque cuando el trabajo deja de ser parte de la vida y se convierte en la vida misma, el alma se encierra sin darse cuenta. Eclesiastés, en su silencio antiguo, sabe que esta es una trampa común. Los hombres construyen torres, plantan viñas, amasan riquezas, y aún así no encuentran descanso, porque el corazón humano no se calma con logros. Necesita algo más profundo, saberse amado más allá de su utilidad. Entender que el valor no nace del rendimiento, sino del simple hecho de ser. El hombre recordó una tarde en que su hijo lo miró desde la puerta. Quería jugar, pero él tenía trabajo atrasado. Le prometió que al día siguiente tendrían tiempo, pero ese día nunca llegó. Y ahora, mirando atrás, comprendía que no era el trabajo lo que le robaba la vida, sino el no saber detenerse. Había vivido tan ocupado tratando de ser alguien que olvidó ser padre, amigo, humano. El predicador miraría esa escena con compasión. Diría que todo lo que el hombre construye, un día será olvidado. Que el verdadero valor no está en dejar huellas visibles, sino en haber sido íntegro en lo invisible. Que el alma no se mide por currículos ni trofeos, sino por la manera en que ama mientras trabaja. El hombre, sentado ahora frente al amanecer, comenzó a entender algo. Que trabajar no era el problema, sino tratar de encontrar en el trabajo una identidad que solo el alma puede dar. Que quizá la verdadera tarea era recordar quién era antes de tener un título, antes de ser parte de una empresa, antes de ser útil para otros. Recordar que su vida no comenzó el día en que recibió su primer salario, sino mucho antes, cuando respiró por primera vez bajo el mismo sol. Eclesiastés no ofrece recetas, solo invita a mirar. Nos dice que todo lo que el hombre busca fuera de sí acaba cayendo como polvo entre los dedos, pero también nos ofrece una rendija de esperanza, que hay belleza en lo simple, en hacer lo necesario sin que el ego se adueñe del propósito. Trabajar puede ser noble si lo hacemos con conciencia, pero se vuelve prisión cuando lo usamos para definirnos. El hombre mira el reflejo de su rostro en el vidrio de la ventana. Apenas se reconoce. Los años han pasado, las metas se cumplieron, pero su mirada está cansada. No de esfuerzo físico, sino de no haberse encontrado nunca dentro de lo que hizo. Por primera vez comprende que necesita recordar el sonido del silencio, ese espacio donde el alma respira sin exigencias. El predicador, como un viejo amigo, susurra sus palabras sin imponerlas. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana bajo el sol? No es una acusación, es una pregunta, una que abre la puerta a la reflexión, no a la culpa, una invitación a soltar, a permitir que el trabajo vuelva a ser lo que era al principio, un medio, no un fin. El hombre cierra los ojos y respira profundo. Por un momento, la carrera se detiene. Afuera, el mundo sigue girando, pero dentro de él ha comenzado un pequeño cambio. Ya no necesita probar que su vida vale. Sabe que cada respiración, cada gesto auténtico, ya es suficiente prueba de existencia. Y en ese instante, su alma, por fin, descansa un poco más. El sol entra suavemente por la ventana y acaricia las paredes. Una nueva jornada comienza, pero esta vez será distinta.
no porque haya menos trabajo, sino porque ahora él sabe que no es su trabajo. Es algo más grande, es alguien más vivo. Y así, con paso lento y firme, sale al día. El mundo lo espera, pero su alma por fin no lo corretea. Aquel día, el hombre volvió a su taller cuando el sol ya se había ocultado. Las luces eran frías, el aire olía a metal y a polvo. Sobre la mesa había herramientas, papeles, restos de proyectos inacabados. Durante años, ese lugar había sido su refugio, su fuente de orgullo, el espacio donde sentía que cada esfuerzo tenía sentido. Pero ahora, todo parecía distinto. Las mismas paredes que antes inspiraban, hoy lo miraban cansadas. Sus manos seguían moviéndose por costumbre, pero no con pasión. Cada tarea se había vuelto una obligación sin alma, una cadena invisible que lo mantenía despierto incluso cuando dormía. El predicador habría entendido esa sensación. En Eclesiastés, él observa que el hombre trabaja día y noche, pero que su corazón no halla reposo. Habla del cansancio de perseguir cosas fugaces, del vacío de una alegría que dura lo que un suspiro. Y allí, entre palabras antiguas, parece describir exactamente la vida de quien trabajó tanto que olvidó disfrutar. El hombre recordó los primeros años, cuando todo era nuevo. En aquel tiempo el trabajo tenía aroma de descubrimiento. Cada idea lo llenaba de energía, cada logro se celebraba como una fiesta sencilla. Había risas, conversaciones, amistades que nacían entre el ruido de las herramientas y el olor del café. Pero con los años, algo se volvió mecánico. Ya no trabajaba por gusto, sino por inercia. Las cosas dejaron de ser un juego y se convirtieron en una lista interminable de deberes. Lo que antes encendía su espíritu ahora lo agotaba, y aunque seguía cumpliendo con todo, dentro de él todo parecía más gris. Eclesiastés mira esa transformación con cariño, pero también con advertencia. Dice que no hay nada mejor para el hombre que disfrutar de su trabajo, porque eso es su porción. Sin embargo, el disfrute se apaga cuando la prisa manda, cuando el miedo sustituye a la gratitud. El predicador no reprocha la rutina, pero nos recuerda que el alma no puede sobrevivir solo de horarios. El hombre pensó en cuántas veces había dejado pasar la belleza escondida en los gestos más simples. El aroma del pan en la mañana, el sonido de una conversación espontánea, la risa de alguien al fondo del taller. Todos esos momentos se habían vuelto ruido de fondo frente a la urgencia de cumplir. Y así, el placer de vivir se fue escapando sin hacer ruido. La ironía era que cuanto más trabajaba, menos lo sentía suyo. No porque no le perteneciera, sino porque había perdido el corazón en medio del proceso. Hacía mucho que no miraba su obra con asombro, ni sentía el orgullo sereno de haber hecho algo bueno. Todo parecía un deber, y los deberes no dejan espacio para la dicha. El predicador hubiera dicho: el ojo nunca se sacia de ver, ni el oído de oír. No hay límite para el deseo de más, y en esa búsqueda constante, lo que debía ser disfrute se vuelve agotamiento. El alma se cansa de correr sin motivo, de repetir gestos sin emoción. Llega un punto en que el placer desaparece y lo único que queda es rutina. Una tarde, el hombre decidió detenerse antes de terminar la última tarea. Guardó sus herramientas, apagó la luz y se quedó sentado en silencio. Fue incómodo al principio, como si hubiera cometido un error, pero poco a poco el silencio se volvió amable. Escuchó su respiración, sintió el pulso en sus manos y comprendió cuánto había olvidado ese ritmo. En ese momento recordó las palabras del predicador, que hay tiempo para reír y tiempo para llorar, tiempo para trabajar y tiempo para descansar, que el gozo no está en escapar del esfuerzo, sino en encontrar equilibrio dentro de él, porque el alma se nutre del sentido, no del exceso, y cuando el disfrute desaparece, hasta el trabajo más noble se marchita. El hombre comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos: el tono cálido de la madera,
el sonido de la lluvia sobre el techo, la forma en que la luz se filtraba por las rendijas. Esas cosas pequeñas despertaban algo que había estado dormido. Le recordaban que el mundo aún tenía alma, que no todo era tarea o peso. Eclesiastés no niega la tristeza del esfuerzo, pero invita a saborearlo, a encontrar en cada jornada un pequeño destello de gratitud, una razón para seguir sin que el alma se quiebre. No se trata de abandonar la labor, sino de reconciliarse con ella, de recordar que el trabajo no nació para castigar, sino para crear, compartir y cuidar. El hombre entendió que el disfrute no se encuentra en los resultados, sino en la presencia, en estar realmente ahí, en cada gesto, sin que la mente avance 10 pasos adelante. Tal vez el secreto del predicador era ese: aprender a ver lo ordinario con ojos nuevos, a dejar que cada día tenga su propio sabor sin mezclarlo con la ansiedad del siguiente. Mientras el sol caía, el hombre sonrió por primera vez en mucho tiempo, no porque todo estuviera resuelto, sino porque su corazón había recordado la suavidad del descanso. Sintió que su oficio podía volver a ser hermoso si dejaba espacio para la alegría, que trabajar con disfrute no era un lujo, sino un derecho del alma. Y así, mientras el crepúsculo envolvía el taller, el hombre encendió una vela en vez de la lámpara. La luz era más débil, pero más cálida. Entendió que no siempre se necesita brillar con fuerza. A veces basta con iluminar lo justo para ver el camino. Respiró hondo, y por un instante el trabajo volvió a tener sentido. Entonces susurró las palabras que había aprendido del sabio: todo es esfuerzo bajo el sol. Pero esta vez no sonaron tristes. Sonaron verdaderas, humanas, como una promesa. Porque incluso bajo el peso del trabajo, el alma puede encontrar gozo si recuerda cómo disfrutar del día que tiene frente a sí. El hombre despertó antes del amanecer. El aire era frío y el mundo aún guardaba silencio. Abrió la ventana y contempló cómo el cielo comenzaba a teñirse de un tono pálido. Había dormido poco, pero su cuerpo ya no sentía el mismo peso que en días pasados. Era otro tipo de cansancio el que lo habitaba, más profundo, más honesto. Caminó hacia la mesa donde solía dejar sus herramientas. Las observó en silencio, como quien mira viejos compañeros de viaje. Habían estado con él en cada logro y en cada caída, testigos mudos de su esfuerzo. Y entonces comprendió algo. Esas herramientas nunca habían sido el problema. El verdadero peso estaba dentro de él, en el modo en que había cargado su vida sin saber por qué. Recordó las palabras del predicador: vi todo el trabajo que se hace bajo el sol, y he aquí, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Por años creyó que esas palabras eran tristes, una rendición ante la vida, pero ahora las entendía de otra forma. No estaban destinadas a desanimar, sino a despertar. Hablan del cansancio que llega cuando el corazón olvida su rumbo. Durante mucho tiempo, el hombre creyó que si trabajaba más, si alcanzaba más, lograría llenar el vacío. Pero cada meta conquistada traía un nuevo vacío, como si la montaña creciera cuanto más subía. El alma no encontraba reposo porque el esfuerzo jamás era suficiente. Era un círculo interminable de intentar merecer el sentido en vez de simplemente recibirlo. Eclesiastés comprendió esa lucha hace miles de años. Él observó la vida con ojos claros, sin adornos. Vio la risa, las lágrimas, el sudor, la injusticia y la belleza. Y en medio de todo, descubrió que el sentido no se conquista, se reconoce. Que hay una paz que aparece cuando uno deja de pelear contra el paso del tiempo y aprende a habitarlo. El hombre salió a caminar. El camino era el mismo de siempre, pero algo en él había cambiado. Ya no había prisa en sus pasos. Cada piedra, cada hoja, cada soplo de viento tenía presencia. Recordó los días en que todo pasaba sin que él lo notara, como si la vida fuera un fondo borroso detrás de su trabajo. Ahora por fin la veía completa. El predicador decía que hay tiempo para todo.
un tiempo para sembrar y otro para cosechar, un tiempo para callar y otro para hablar. Pero la modernidad le había robado al hombre ese equilibrio. Hoy se siembra de continuo y se exige cosechar a diario. No se deja espacio para la pausa, ni para el asombro, ni para el alma. Y por eso el cansancio más hondo nace no del trabajo, sino de la ausencia de sentido. El hombre recordó los días en que creía que descansar era un lujo, que detenerse era perder el tiempo, hasta que el cuerpo empezó a hablar el idioma del alma: insomnio, irritación, vacío. No era enfermedad, era advertencia. El alma pedía silencio, pedía vacío, pedía volver a su origen. Eclesiastés lo había dicho sin dramatismo, con sabiduría tranquila. Todo esfuerzo bajo el sol es pasajero, y nada se lleva el hombre cuando se va. Sus palabras no son condena, son alivio, porque al aceptar eso, el trabajo deja de ser un peso y se convierte en una ofrenda ligera, en un gesto de amor hacia la vida, no de dominio sobre ella. El hombre se detuvo cerca, donde el agua apenas rozaba sus sandalias. La luz del sol le dio un brillo dorado al rostro, y por un instante todo pareció detenerse. El sonido del viento se apagó. Las gaviotas cesaron su canto. Pedro levantó la cabeza, un poco molesto por la interrupción, pero el gesto en su rostro cambió apenas cruzó la mirada con aquel desconocido. Había visto muchos rostros, clientes, soldados, mercaderes, pero ninguno con aquella calma que parecía abrazar el alma. Aún sin entender, sintió que algo dentro de él despertaba. Había pasado años tratando de probar su valor. Hoy entendía que no había nada que probar, que la vida no pide demostraciones, solo presencia, y que el alma no necesita más logros, sino volver a saberse viva. El trabajo puede seguir, pero desde otro lugar, uno en el que servir y disfrutar no estén separados. Las palabras del predicador resonaban como eco dentro de él. Nada hay mejor que alegrarse en lo que uno hace, porque esa es su porción. No una alegría eufórica, sino una satisfacción tranquila. La clase de dicha que se siente cuando el corazón y las manos caminan en la misma dirección, cuando ya no se busca ganar, sino participar. El hombre volvió al taller y se sentó frente a la madera que había dejado a medio tallar. Pasó los dedos por su superficie y, sin pensarlo, comenzó a trabajar de nuevo. Pero algo era diferente. Ya no buscaba resultados ni reconocimientos. Lo hacía por el simple acto de crear, de estar ahí, consciente del instante, sin miedo al mañana. El sonido de la herramienta sobre la madera era casi un canto. Cada movimiento tenía sentido porque no lo perseguía. Por primera vez en mucho tiempo, el trabajo no lo alejaba de sí, lo acercaba. Era un acto de comunión con el presente, una oración silenciosa sin palabras. Eclesiastés no ofrece recetas, solo invita a mirar. Nos dice que todo lo que el hombre busca fuera de sí acaba cayendo como polvo entre los dedos, pero también nos ofrece una rendija de esperanza, que hay belleza en lo simple, en hacer lo necesario sin que el ego se adueñe del propósito. Trabajar puede ser noble si lo hacemos con conciencia, pero se vuelve prisión cuando lo usamos para definirnos. El sol comenzaba a descender. La luz entraba en el taller en tonos de oro y sombra. El hombre dejó la herramienta, respiró hondo y miró el resultado. No era perfecto, pero era suyo, nacido del silencio y de la calma. Entendió que, bajo el sol, nada es eterno, pero todo puede ser hermoso si el alma está en paz. Mientras la oscuridad cubría el horizonte, una sonrisa leve se dibujó en su rostro. No porque hubiera encontrado todas las respuestas, sino porque al fin había dejado de buscarlas con tanta ansiedad. Miró sus manos, su obra, el polvo suspendido en el aire, y supo que eso bastaba, que en el simple acto de existir ya había descanso. Y así, con la noche volviendo a caer, el hombre comprendió que todo en la vida es esfuerzo bajo el sol, pero no un esfuerzo sin sentido. Es el ritmo mismo de ser humano, de crear, de sentir,
de dejar pasar y volver a empezar. En ese reconocimiento halló la paz que había buscado tanto tiempo. El alma, por fin, respiraba.